Señor, porque esta mañana podemos acercarnos delante de ti. Gracias por el deseo en el corazón de cada uno de los hermanos de poder venir a tu casa, Señor, y tener la comunión, Señor, tan especial, aprender de tu palabra, Señor, estar siempre pendiente, Señor, de congregarnos, de crecer, Señor, y eso es algo que tú pones en el corazón de cada uno. Oramos, Señor, para que tú prepares nuestros corazones siempre, Señor, y tener la mejor disposición de aprender, de escuchar, Señor. Ayúdanos, fortalécenos en todo momento para que podamos, Señor, siempre tener acciones de gracia en nuestros corazones. Queremos pedirte por peticiones específicas, por la salud de nuestra hermana Griselda, Señor. Quiero pedirte que tú puedas fortalecerle, Señor. Tú sabes los malestares que en algunos momentos o con frecuencia ella puede estar teniendo, Señor, y oramos para que tú puedas poner paz en su corazón, poner, Señor, fortaleza, esperanza siempre, Señor, en ti, sabiendo, Dios, que tú tienes control y cuidado de la vida de ella, para que tú puedas cuidarle de una manera muy especial, en donde ella sienta fragilidad en su salud y quebranto, Señor. Ayúdale, anímale, Señor, y que tú puedas, Señor, sacarle en victoria en todo momento. Igualmente queremos orar por nuestra hermana Elizabeth. Queremos pedirte, Señor, de una manera muy especial, que tú puedas obrar como lo has hecho, Señor, y cada día fortaleciéndole y mejorando, Señor, el problema que ella ha tenido, Señor, en su pierna. Oramos para que tú puedas ayudarle, Señor, poner siempre los médicos, el tratamiento, la provisión, todo lo necesario para que ella pueda salir bien, Señor, de las pruebas en las que ella ha estado, Señor. Oramos también por su familia para que pueda siempre acompañarle, Señor, fortalecerle y que tú puedas proveer todo lo que ellos van requiriendo, Señor, en los momentos necesarios, Señor, donde se invierte, donde se compra algo. Gracias porque podemos orar, Señor, por nuestras hermanas, igualmente por Jorge, Señor, que ora siempre por su familia. Oramos para que tú puedas proveer, proteger, Señor, fortalecer en todo momento, Señor, a la familia, hermano Jorge, hermana Griselda, Jorge, Señor, Moisés, Hazel, Señor, e igualmente la familia que también le rodea, Señor, como tíos, padres, Señor. Oramos para que tú lo guardes, Señor, y puedas bendecirles de una forma muy especial. Gracias por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a avanzar. Esta mañana, pues, prácticamente cerramos con la carta casi. Y vamos a ver qué agenda tenemos. Siempre bienvenida, oración inicial, himno lema. Esta es la clase número 20, que tiene que ver con palabras que son bien retadoras: humildad, cuidado y vigilancia. Es la clase número 20 de 21 lecciones que hemos ido desarrollando. Recordatorio, y tengo que hablar con hermano Jorge y con los diáconos para ya coordinar un bonito tiempo que podamos tener el otro domingo, y oración final. Así que vamos a buscar en nuestros himnarios el 485, a solas al huerto. Himno 485. Himno 485, a solas al huerto. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan
preciosa es nuestra comunión a solas con mi Señor. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión a solas con mi Señor. Me encanta a solas estar con mi Cristo allá en el huerto, mas me manda ir para compartir las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión a solas con mi Señor. La oración a solas es algo muy especial, y yo quiero dejar tal vez algo que tengo en la memoria. Cuando trabajaba acá de secretario, me acuerdo que las hermanas se reunían a las 4 o 5 de la tarde a orar, y no sé si todavía lo hacen, pero me acuerdo que de las últimas veces que vi a la hermana Sofía, ahí estaba ella solita orando. No sé si a ella le tocaba quizás dirigir, y venía muy arreglada y estaba ahí sentada sola, pero estaba así con el rostro un poco inclinado. Yo solo me asomé así porque no sabía si alguien había, y me fui. Y sin duda estoy seguro que ella oraba también. Y la comunión a solas con el Señor nos examina a nosotros y nos hace confiar en Dios. Así que este canto tuvo ese objetivo, que nosotros pudiéramos meditar en él. Así que vamos a ver el objetivo de esta clase. Tiene que ver con comprender la importancia de vivir confiando en la gracia soberana de Dios, para poder vivir en humildad, sabiendo que Dios me cuida. Vivir en vigilancia. Es necesario comprender la importancia de vivir confiando en la gracia soberana de Dios. Y los versículos que vamos a leer, voy a invitarles que podamos ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Los versículos del 5 al 11 resumen 6 aspectos de gran importancia para Pedro, que quería transmitir este mensaje a la iglesia. Y en estos 6 versículos, Pedro nos enseña por lo menos 6 aspectos, casi uno por versículo. Nos va a enseñar acerca de la humildad, nos va a enseñar acerca de qué significa realmente humillarnos para ser exaltados. La Biblia va a mezclar una palabra de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, con una finalidad: la exaltación del creyente, la exaltación del cristiano. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Pedro también resume estos versículos resaltando la humildad, la humillación, la confianza en Dios, el vivir sobria y vigilantemente, vivir teniendo resistencia o con resistencia, y vivir confiando o con confianza en la gracia de Dios. Los versículos del 5 al 11 por lo menos se resumen en estos 6 aspectos: la humildad, la humillación, la confianza, la sobriedad, vivir en sobriedad,
tener resistencia y confiar en la gracia de Dios. Eso es lo que nos va a recordar estos versículos. Y Pedro, bienvenido a los hermanos que se van agregando, y Pedro va a hacer una relación de lo anterior. ¿De qué estuvimos hablando hace una semana? Estuvimos hablando del deber del anciano o de quien apacenta la grey. De eso estuvimos hablando. Ahora, versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bienvenidos, hermanos, todos los que van ingresando. Pedro está haciendo una comparación ahora y dice en el versículo 5: igualmente. Esa palabra de igualmente nos trae a una idea del ruego de Pedro hacia los ancianos, en el cual exhorta a apacentar la grey. Entonces, de la misma manera en que Pedro está enseñando sobre el valor que tiene la tarea del anciano al cuidar la grey de Dios, hace una relación con los jóvenes. De la misma manera que el anciano cuida la grey de Dios, igualmente, jóvenes, estén sujetos ustedes a los ancianos de la iglesia. Y este tema, hermanos, no es fácil. Por eso es que muchas veces se dan problemas de que el joven llegue a decir: los adultos no comprenden a los jóvenes, y viceversa. Sin embargo, es bien delicado esta exhortación a los jóvenes, porque hay una gran relación en ello. El anciano es sabio. El anciano, por lo menos el que ha venido describiendo la escritura, muestra una madurez espiritual a la cual el joven muchas veces no es fácil que se someta a esa autoridad. Entonces Pedro identifica eso también. Si no, no tendría sentido hablar de las esposas, de los esposos, de sujetarse a las autoridades, como lo enseña del capítulo 2, que hablaba acerca de someterse a toda institución humana. Ahora está hablando de liderazgo en una iglesia y exhorta al joven: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, estar sujetos a los ancianos. Y recalca por lo menos 3 palabras. La primera es la sujeción a los ancianos, todos sumisos y revestidos de humildad. Ahora, estas cualidades dentro de la juventud y entre los ancianos cristianos es de gran valor delante de Dios, porque quien vive así realmente muestra una verdadera humildad dentro del pueblo de Dios. La palabra dice revestidos, y cuando hablamos de revestir, de vestir algo, obviamente apunta a la idea de que debe de notarse eso. Yo puedo ver que las hermanas, por ejemplo, vienen de color verde, los hermanos de azul, blanco, gris, café, se han vestido de algo que les identifica. Y Pedro dice: revístanse, que la humildad sea visible entre ustedes, y especialmente entre los jóvenes. Ahora, esto es bien importante, porque en esta época de persecución, quien tenía la fuerza para agarrar un arma y levantarse contra los soldados romanos eran los jóvenes. Ellos sí tenían fuerza para poder defender a un familiar, para poder defender a un niño, para poder defender a alguien que estaba siendo maltratado. Ellos tenían la fuerza. Pero Pedro ha venido enseñando que no se trata de fuerza, sino por causa del Señor someterse. Ahora, en esta palabra, el cuidado de la grey tiene gran importancia en la medida en que el joven pueda llegar a sujetarse a los ancianos de una congregación o de la iglesia. Y esto, hermanos, es bien especial. Realmente a mí, yo medio pensaba en esto un poco, realmente, que cuesta sujetarse muchas veces. Cuesta sujetarse. Y yo considero algo, y es que en un hogar donde hay un padre, hay un modelo de sujeción en cierta manera. El papá dice no y es no. La mamá dice no y es no. Pero muchas veces a los hijos quizás les es un poco más fácil ponerse al nivel de la mamá en aspectos de querer llevar una contradicción. Pero donde hay un padre, hay un orden. Donde hay un padre hay un límite. Y dice: hasta aquí va a llegar ese joven, ese muchacho. Pero muchas veces
esos ejemplos carecen en una congregación y puede ser una debilidad para un joven donde no supo un límite de autoridad. Y recordemos que en la Escritura habían hombres que eran asesinados, los hijos eran adoptados por los grupos cristianos y obviamente siempre habían debilidades que fortalecer. Entonces la exhortación de Pedro es ahora, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y menciona la palabra, están sujetos a los ancianos, y todos, dice, ancianos, todos los jóvenes, todo el pueblo, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, consideremos esto. La Biblia, hermanos, nos invita a ser sumisos entre todos nosotros. Ser sumisos, someterme a la autoridad. Someterme a la autoridad. Eso es lo que la palabra nos invita. Entre vosotros, entre iguales, someternos entre nosotros mismos. Revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio, a los soberbios, y da gracia a los humildes. Ahora, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Saben que la Biblia, y Pedro va a tomar de referencia a Santiago, que era el medio hermano de Jesucristo, cuando él ya había muerto, y fue uno de los primeros que murieron también. Y Pedro va a citar las enseñanzas de Santiago y va a recalcar algo. ¿Qué significa humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Significa someterme a la autoridad de Dios. ¿Qué significa humillarme entonces bajo la poderosa mano de Dios? Significa someterme. La palabra es la que tiene la autoridad sobre mi vida. La palabra es la que muestra el camino que yo debo de seguir como hijo de Dios. Es la palabra la que a nosotros nos instruye. El someterme a la palabra es someterme y humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Cuando yo me someto a la palabra, estoy humillado bajo la poderosa mano de Dios. Cuando yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios, es porque yo también estoy resistiendo al diablo y sus engaños. Vivir en resistencia al diablo y sus engaños, procurando no rebelarme a lo que Dios dice, es humillarme también bajo la poderosa mano de Dios. El mundo dice, haz esto. La palabra dice, hagan esto. Cuando yo obedezco y yo resisto, no voy a ceder, no me voy a rebelar ante Dios. Yo me estoy humillando bajo la poderosa mano de Dios. Cuando me someto a su autoridad, cuando resisto al diablo, también cuando yo me acerco a Dios. Cuando ustedes vienen a la iglesia, cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo busco de Dios, yo vengo y me someto bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué yo vengo acá? Porque reconozco una autoridad mayor. Por eso es que yo vengo a la iglesia. He entendido la autoridad de Dios para venir acá y escuchar su palabra. Eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Humillarme bajo la poderosa mano de Dios tiene que ver también con limpiar mis manos del pecado. Limpiar mis miembros del pecado. Lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que hago con mis manos. La palabra enseñaba también que el que robe ya no robe, dice, sino trabaje para poder tener que dar a los que necesitan. Entonces yo ocupo mi cuerpo, yo ocupo mis miembros, no para el pecado. Y eso es humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Cuando purifico mi corazón también. El Salmo 119 da una pregunta: ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Cuando yo busco santificarme a través de la palabra, a través de la oración, me limpio, y eso es someterme a la autoridad de Dios. También significa arrepentirme del pecado por haber amado más al mundo antes que a Dios. Cuando yo me arrepiento, y saben que este es un tema bien interesante que en su momento tal vez se va a expandir un poco más, el tema del pecado, el tema del poder del pecado, la influencia del pecado y la liberación total del pecado, que tiene un término que se llama amartiología, se llama por lo menos la materia, que habla del pecado. Pero cuando yo me arrepiento de mi pecado delante de Dios, yo me someto también, y el Espíritu Santo me ha hecho entender mi pecado.
porque no hay nada más triste, hermanos, que pecar y no saber que estoy ofendiendo a Dios y vivo así. Y yo pienso en esto: no he sido sensible a la voz de Dios para entender mi condición, y Dios quizás no me ha mostrado en mi corazón el pecado que estoy haciendo y me ha dejado, porque tarde o temprano me va a llamar también. Entonces, cuando yo me arrepiento del pecado, es porque estoy humillado bajo la poderosa mano de Dios. Quiero que me acompañen a Santiago, capítulo 4, versículo 7. El texto habla acerca de que no hay que amar al mundo, sino a Dios. Santiago capítulo 3, perdón, puse 4. Capítulo 3. Permítame, no, 4:7, perdón, 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7 al 10 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí está el arrepentimiento. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, y Él os exaltará. Pedro recalca una palabra: y Él os exaltará cuando fuere tiempo, dice Pedro. Entonces la palabra a nosotros nos está recordando principalmente al joven. Joven, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Sin embargo, el mismo texto unifica al anciano que cuida la grey, unifica al pueblo de Dios, donde dice: están sujetos a los ancianos, y todos, dice, todos sumisos unos a otros. Resistid, Dios revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es importante, hermanos, poder ver lo que realmente significa humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, someterme a su autoridad, resistir al diablo y sus engaños, acercarme a Dios, limpiar mis manos, purificar mi corazón, arrepentirme de mi pecado. Eso es someterme. Y esa es la exhortación que Pedro hace al joven, pero también menciona la palabra: y todos sumisos. Todos, el pueblo debe de someterse. Ahora, Dios también cuida de nosotros, y son las palabras finales que está enseñando Pedro. Versículo 7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es lo que provoca que una persona salga de la autoridad de Dios, salga del sometimiento a Dios? La ansiedad, la búsqueda de una solución rápida, hace que yo, antes de consultar a Dios, me meta en problemas. Cuando yo no me someto a la autoridad de Dios, yo tengo ansiedad, yo tengo una preocupación. Y aquí he intentado agregar unas palabras: echen toda ansiedad, dice Pedro, sobre el Señor. Echen toda preocupación, echen todo el estrés y todo aquello que afecta nuestra vida diaria. Eso pongan delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. No es simplemente que alguien se levante en soberbia y en humildad. Hay una causa, y la causa es algo que le ha causado preocupación, un estrés excesivo, y le afecta diariamente en su vida. Por eso es que tiene el valor de irse de frente contra cualquiera, porque hay una carga en él, hay una preocupación. Y por eso busca defenderse, y cuando busca defenderse y no dejar la venganza en Dios, sale de la poderosa mano de Dios, del sometimiento del Señor, y vienen las consecuencias. Ahora, estas reacciones surgen al vivir en situaciones de peligro reales, pero también en vivir en circunstancias de peligro que nacen acá en la mente, que nacen de acá. Y la mente, hermanos, es bien delicado eso, porque uno se puede crear un escenario muy fuerte, muy duro, que hasta le provoca que la respiración no sea la correcta. Cuando yo puedo someterme bajo la poderosa mano de Dios, echar mi ansiedad sobre Él y recordar lo que dice: porque Él tiene cuidado de mí, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Entonces, ¿qué necesitamos? Vivir sometidos bajo la poderosa mano de Dios, porque Dios cuida de nosotros, Dios cuida de su pueblo, Dios cuida de su iglesia. Hace una advertencia, versículo del 8 al 9 dice: sed sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, el mismo tipo de persecución, el mismo tipo de asesinato, el mismo tipo de persecución ante la palabra de Cristo se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto que los hermanos de las provincias romanas están viviendo, esto era el inicio quizás de mucha persecución que hasta el día de ahora se ve, más en países occidentales, donde decir que uno es cristiano pues lleva a la cárcel o incluso puede llevar a la muerte, y pues esto se va dando. Y Pedro hace una exhortación e invita a la iglesia a vivir en sobriedad, velando y alerta. Invita a la iglesia a ser alerta, porque la iglesia tiene un adversario y ese adversario es el diablo. Si algo tiene la iglesia de adversario, no es el que está a la par, hermanos, es el diablo. Él es el adversario, el cual Pedro nos está advirtiendo que anda como un león alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué debo de hacer para que eso no llegue a mi vida? Vivir bajo la poderosa mano de Dios, porque ahí no va a llegar el diablo si yo me someto a la autoridad de la palabra, si yo busco la santidad. Y claro, no en mis fuerzas, hermanos, porque no se trata de la fuerza de cada uno, se trata de la dependencia del Espíritu Santo, quien nos conduce a toda verdad. En esa dependencia yo puedo estar sometido a Dios, pero es la exhortación que Pedro nos hace. Ahora, versículo 10 y 11. El Dios de toda gracia, el Dios de toda salvación, el Dios de toda sabiduría, es el que a nosotros nos va finalmente a poner en un lugar de madurez. Y con esto está casi cerrando la carta a Pedro. Versículo 10 dice: más el Dios de toda gracia, el Dios de toda salvación, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. No era poco tiempo, fueron casi 200 años, hermano. Pero Pedro recalca esto: es poco tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro nos está enseñando algo, y lo primero que nos dice es que Cristo nos ha llamado Dios nos ha llamado a su gloria eterna por medio de Cristo, porque según Romanos 3:23 nosotros estábamos fuera de la gloria de Dios. Entonces Pedro le recuerda: ustedes han sido llamados a la gloria por medio de Cristo, a un reconcilio con Dios, porque estaban fuera. Romanos nos los enseñaba. Pero Pedro está recalcando: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna por medio de Cristo. El Dios de toda gracia también nos muestra que el padecimiento es temporal. El padecimiento es temporal. El padecimiento es temporal. El padecimiento nos perfeccionará. El padecimiento, la persecución nos va a fortalecer en la vida. Y el padecimiento y persecución, el Dios de toda gracia lo va a utilizar para establecernos a nosotros. Nos hará crecer, nos preparará y preparará nuestros corazones para vivir para Cristo, mientras esperamos su glorioso regreso. El Dios de toda gracia, el Dios de toda salvación, el Dios de salvación, el Dios de toda sabiduría, Él mismo va a utilizar todo lo que leímos de la carta de Pedro, hermanos, desde el capítulo 1. Dios va a utilizar todo lo que él estaba observando, y él les recalca a los hermanos de Roma, a los hermanos de las provincias: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y Pedro recalca algo en estas palabras de cierre en su enseñanza.
Versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La gloria no era para Nerón, la gloria no era para los emperadores romanos ni para los soldados romanos. Pedro dice, a Cristo sea la gloria, dice, no al sistema corrupto que miraba, que estaba persiguiendo a la iglesia. Si a alguien va a ser la gloria es a Cristo, a Él sea la gloria. Y el imperio no pertenece a estos hombres, a Dios pertenece el imperio, a Él sea la gloria y el imperio por toda la eternidad. Así sea, dice Pedro. Con eso termina Pedro su carta. Y hoy me voy a extender un poco más, 2 minutos más para terminar. Hermanos, Pedro termina con su salutación final y dice, versículo 12 en adelante, por conducto de Silvano, a través de Silas, el compañero de Pablo en sus viajes misioneros, llegó a encontrarse con Pedro, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Os escribo brevemente, dice, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios, porque muy probablemente, hermanos, ya se estaban levantando falsos maestros. Sin duda, ya habían falsos maestros que les decían, cristianos no sufran, Dios no quiere eso. Y Pedro recalca que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Babilonia enfatiza muy probablemente, muy seguramente, que es Roma a la que él se dirige, elegida juntamente con vosotros, y el discípulo amado de Pedro, así como el de Pablo fue Timoteo, el discípulo amado de Pedro fue Marcos. Y Marcos no fue un discípulo de Cristo. Y me gustó mucho, y voy a investigar eso, aquel día que hizo una relación Alex, en la cual mencionaba que fue como una historia, pero bien interesante, que no voy a caer en la especulación, quiero tener mucho cuidado con eso. Vale la pena investigarlo. ¿Quién quitara la historia que él mencionaba? Que ese Marcos muy probablemente quizás fuese niño de los panes y los peces. No es nada seguro, esto sí lo recalco, no es nada seguro, pero fuera bonito. Pero fue un niño que andaba ahí escuchando las enseñanzas de Cristo. Fue ese Marcos. Mi hijo, Pedro, miraba a Marcos como su hijo. Os saludan. Saludaos unos a otros con beso de amor, con ósculo santo. Con ósculo de amor, dice. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Esta es la salutación final, hermanos, y con esto hemos terminado el estudio de la primera carta de Pedro. Con esto hemos venido estudiando 21 lecciones. Yo aquí me comí una ya porque el otro domingo vamos a enfocarnos al diente. Pero esta es la carta que enseña la palabra. Hermanos, hoy sí nos extendimos varios minutos, son las 9:46, pero hemos cerrado el estudio de la carta. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, porque esta mañana hemos podido concluir, Señor, con todas las bellezas que enseña la primera carta de Pedro con respecto a la vida cristiana, Señor, con el crecimiento de una iglesia. Y nosotros queremos aprender de esos consejos, de esa sabiduría, Señor, que tú expresabas. Quiero agradecerte por la vida de cada hermano que asistió, que ha asistido, Señor, a las enseñanzas, y te pido que en nuestros corazones podamos atesorarlas, Señor, y cuando no sepamos cómo conducirnos, volvamos con un corazón humilde y humillado a leer el versículo 1 de la primera carta de Pedro, Señor, y encontrar fortaleza donde tú nos recuerdas que nos has santificado, que nos has escogido y rociado con la sangre de un pacto nuevo, para que en nosotros haya una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo. Te pido, Señor, que podamos recordar en momentos de dificultad, en momentos de dolor, esta enseñanza, Señor, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y tenemos 15